Martes 25 de abril, aparente calma en el Nevado del Ruiz. Los tremores vendrán de otro lado. Es la política que se agita en Colombia. Será un día digno del Macondo de García Márquez. Pasará de todo y quizás nada. Escuela Superior de Guerra, aula máxima de la Universidad Militar Nueva Granada. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, y los comandantes de las fuerzas militares presentan la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana. El ministro dice que es necesario que las fuerzas militares y de policía ocupen todo el territorio nacional. Del compromiso por brindar la seguridad que nuestras comunidades requieren, nuestras comunidades urbanas y también nuestras comunidades rurales. El ministro promete atacar el narcotráfico y anuncia que perseguirá a las cabezas de este negocio. Y soportamos por las acciones adelantadas en el Bajo Cauca y en el nordeste antioqueño una andanada del Clan del Golfo que se sintió directamente afectado por la acción de nuestra fuerza pública. El vecino país es todo un problema. Tiene una inflación anual de más del 500%. Según la encuesta sobre condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, el 53.3% de los venezolanos vive por debajo del umbral de la pobreza extrema. Es el país más desigual de América. De nada valió que tuviera dos presidentes a la misma vez. Colombia, en medio de sus dificultades, busca soluciones a la encrucijada política de Venezuela. El Palacio de San Carlos recibe a representantes de 20 países de Estados Unidos y la Unión Europea para hallar salidas políticas. Y América tiene que hacer un espacio de democracia. En nuestros países, y en el caso venezolano, creo que tenemos que andar sobre dos rieles al mismo tiempo. Establecer el cronograma, sí, de las elecciones y sus garantías, que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, sin presiones. En medio de la conferencia, hemos sabido que el expresidente Juan Guaidó entró y salió de Colombia en menos de 24 horas y luego apareció en Miami. Sede de la Comisión Séptima de la Cámara. Aprueban discusión de la reforma a la salud que propone el gobierno, pero el camino no es fácil. Se filtra un documento del Ministerio de Hacienda según el cual la reforma a la salud tendrá un costo de más de 112 billones de pesos en los próximos 10 años. El Partido Conservador se aparta de la reforma del gobierno. Advierte que es obligación que todos sus congresistas en Senado y Cámara voten en contra de ese proyecto. El Partido Liberal toma el mismo rumbo. En un comunicado les dice a sus representantes que deben votar no a la reforma a la salud o de lo contrario serán sancionados de acuerdo a lo que contemplan los estatutos del partido. Por falta de quórum se levanta la sesión en la Comisión Séptima de la Cámara. Un fuerte rumor corre en las salas de redacción de algunos medios de comunicación. Parece que el presidente Petro pedirá la renuncia protocolaria de sus ministros. Nadie confirma. Casi a medianoche, Petro disipa las dudas. Es cierto, en su incansable trinar confirma los rumores. Entramos de nuevo en la ciencia de la gabinetología. Han pasado cerca de 9 meses desde aquella tarde prometedora del 7 de agosto. Hoy, en este juego del azar que es la política, es preciso recoger las cartas y barajar de nuevo. Quedan pendientes la reforma a la salud, la laboral, la pensional, la paz total. El Nevado del Ruiz, en su calma aparente, sigue lanzando fumarolas. Nadie sabe qué va a pasar.
Pues sí, nadie sabe qué va a pasar porque ya si la coalición del gobierno los votos pues no los tiene, creería uno, Mauro. Y ahora sí va a gobernar Gustavo Petro. Sí. Ahora sí Gustavo Petro va a gobernar con lo que lo llevó al poder, con su gente. Además con frases, bueno, dos específicamente, que ha dado a conocer a la opinión pública el presidente desde que se desató toda esta crisis hasta que ya se produjo pues el cambio del gabinete con nombres específicos. Él habla de gobierno de emergencia y de ahora sí hay que hacer un replanteamiento del gobierno. La pregunta es, ¿era solo cambiar ministros o qué significa esto o qué puede venir después del cambio de gabinete? No, es que el cambio de ministros significa un cambio en la relación frente a los partidos, un cambio en la relación frente al Congreso, un cambio frente a la relación con el establecimiento político, llamémoslo así. Ustedes recordarán, ahora que hacíamos recuentos y veíamos videos viejos, cómo era el discurso cuando Gustavo Petro ganó. Cuando Gustavo Petro ganó la presidencia de la República, habló en términos de conciliación, en términos de abarcar, en términos de buscar coaliciones y de buscar que los distintos políticos, tendió la mano a los distintos políticos para que se plegaran a su gobierno. Y no obstante eso, a partir de ese momento, aquí y allá, especialmente en discursos fuera de Bogotá, en discursos en plazas públicas, empezó a marcar una línea mucho más dura, una línea mucho más radical. Ustedes se acordarán algún discurso que hizo frente a los indígenas en el Cauca, donde habló del enemigo interno, donde habló de la necesidad de salir a las calles, donde habló de la necesidad de volver a recuperar la presencia de la movilización social. Y uno decía, estas cosas como que no riman. Bueno, aquí, como decía Giovanni hace un rato, parece que ya empieza una nueva etapa del gobierno de Gustavo Petro y es la del verdadero petrismo en el poder. ¿Qué significa eso? Significa dos cosas. Por una parte, ¿puede gobernar Gustavo Petro sin Congreso? Está pegándole un pastorejo esencialmente a la bancada liberal, a la bancada de la U, a la bancada conservadora. En un momento vamos a hablar si eso significa que todos los liberales, todos los de la U y todos los conservadores le sigan la partitura a los jefes de los partidos que quedan en este momento relegados y rechazados por Gustavo Petro. Es muy difícil, si no imposible, gobernar sin Congreso. Y gobernar sin Congreso quiere decir que estos pastorejos que les está pegando a los jefes de los partidos pueden resultar muy costosos de aquí en adelante para el arte de gobernar. Pero por el momento está planteado así. Y ayer peleó con el expresidente Uribe, con el expresidente Santos, con el expresidente Gaviria. Mejor dicho, no dejó títere con cabeza en el establecimiento político. ¿Jugando a qué? Jugando a dos cosas. Y digo jugando de manera figurada. Es decir, ¿buscando qué? Buscando dos cosas. Uno, recuperar el control del gabinete y de su gente. Ustedes ven, la conformación del gabinete esencialmente es gente muy leal o muy cercana a Gustavo Petro, donde no haya discrepancias, donde no haya diferencias, donde no haya pesos y contrapesos. Pero no solamente eso, recuperar otro escenario distinto al de la gobernabilidad en el Congreso. Decimos, es muy difícil, si no imposible, gobernar con el Congreso, salvo que ustedes lo oyeron ayer en Zarzal Valle, lo han oído muchas veces que el presidente Petro lo ha dicho, llamando a la gente a la calle. Si llama a la gente a la calle y la gente le responde, tiene un aire político, no necesita el Congreso. Tiene un estado de opinión, no necesita el estado institucional. Tiene eso que él necesita para hacer el cambio, hacer la transformación. Lo dijo en ese momento frente a los indígenas cuando habló de enemigo interno, mes de octubre, dijo, el gobierno del cambio no puede ser gobierno del cambio si la gente no sale a las calles. La pregunta que está por resolver, y se va a empezar a resolver este lunes, exactamente 1 de mayo, es si la gente le va a salir a la calle, si la gente va a apoyar sus proyectos, si la gente se va a ir contra el Congreso, y eso le va a dar el aire que él necesita. De lo contrario, se va a quedar sin el capital político y se quedaría sin el poder de la calle. Sin embargo, hay que recordar, es el político de más trayectoria y más capaz de mover gente en la calle, incluso más que el expresidente Álvaro Uribe.